Pues muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sé que se vuelve impersonal esto, pero bueno, nos vemos, nos escuchamos y agradecerles que nos sigan acompañando en esta serie de conferencias. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Silva Macera, a quien tengo el gusto de presentar, y ella es doctora, obtuvo su doctorado en psicología y su posgrado y un posgrado en diploma en la misma área en la Universidad de Wolverhampton en Reino Unido. Cuenta además con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido docente en Educación Superior en México, Reino Unido y maestra bilingüe de primaria en Garland, Texas. Cuenta con el perfil deseable PRODEP, la distinción en nivel candidatura. Fue coordinadora de la licenciatura en psicopedagogía en el año 2018, fundó y continúa desarrollando en conjunto con la maestra Guadalupe Rojas la clínica de escritura de la USLP. Por otro lado también fundó y estuvo coordinando por 2 años el seminario permanente en psicopedagogía disciplinar, lengua, matemáticas y ciencias en su primer y segundo ciclo. Respecto de su trabajo de investigación, ha presentado investigaciones en el Reino Unido, Canadá, Alemania, Lituania, Grecia y México. Su investigación está centrada en los siguientes temas: desarrollo de la lectura y escritura, el aprovechamiento académico. En los temas de lectura ha investigado la relación entre el lenguaje oral receptivo y expresivo con el desarrollo del lector, la aplicación del modelo simple de lectura en la intervención en dificultades lectoras, la aplicación de un software para dificultades de decodificación y la relación entre velocidad y comprensión lectora. En cuanto a evaluación de intervenciones, ha evaluado el impacto de un programa de enseñanza musical en poblaciones en desventaja económica. En temas de aprovechamiento, ha estudiado los factores predictivos del aprovechamiento académico a nivel superior y evaluado la efectividad relativa de diferentes enfoques para la enseñanza de habilidades de programación en estudiantes de ingeniería. Actualmente continúa evaluando la aplicación del modelo simple en el español, las contribuciones del lenguaje académico a la comprensión lectora, la prosodia como factor en la comprensión lectora y las intervenciones integrales en preescolar, así como los factores asociados a la lectura en poblaciones con necesidades educativas especiales. Pues muchísimas gracias, doctora Gaby, de verdad un gusto. Somos aquí vecinos, ¿verdad? Con psicología, y qué bueno que puedan ver también a través de estas charlas y de la experiencia que tú tienes, pues estas relaciones, ¿no? Psicología, lingüística, y sin duda resultará algo muy interesante. Pues adelante, bienvenida. Gracias por esa presentación tan cálida. Vamos a ver si entendí cómo funciona esta nueva tecnología. Como que uno se acomoda a las que siempre usa y luego cuesta un poco. Ok, sí, perfecto, ya está ahí la presentación, adelante. No sé si se ve. Sí se ve la presentación, no sé si la quieres poner en forma presentación. Sí, es lo que estoy intentando, Oscar. Allá. Listo, ahora sí se ve completa, ¿verdad? Ok, perfecto, ahora sí está completa, adelante. Ok, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este seminario de viaje lingüístico literario. Estoy encantada de compartir con los alumnos de Ciencias Sociales un poquito de la investigación que he estado realizando. Yo les voy a platicar de cuáles son las contribuciones de la prosodia a la comprensión lectora en el segundo ciclo de primaria, esto es tercero y cuarto grados de primaria. Les voy a dar un panorama general del estado actual de la lectura en México, un modelo de aprendizaje de la lectura que está basado en evidencia. Dentro de esto les voy a platicar del rol de la fluidez y su relación con los problemas de lectura, y dentro de la fluidez las subcategorías de velocidad de prosodia y la relación de ellas con los problemas de lectura. Luego vamos a ver el desarrollo de un estudio que buscó investigar la relación entre la prosodia y la comprensión lectora, y luego de un segundo estudio donde se realizó una intervención en prosodia con el fin de mejorar la comprensión lectora. Y bueno, luego les voy a comentar cómo encajan estos resultados en el resto de la literatura.
No es novedad para nadie que la lectura en México es una dificultad educativa grave. Eso no es sorpresa, pero lo que sí es importante enfatizar es que esto es más grave si se considera la lectura como un mecanismo de aprendizaje. La lectura a partir de primaria mayor ya se vuelve un medio por el cual se adquieren conocimientos, ya no es nada más escuchar lo que dice el maestro, sino que el niño ya empieza a aprender por su cuenta y está adquiriendo conocimientos a la par con la lectura y por sus clases. Entonces, el hecho de que estemos en un nivel bajo en las evaluaciones internacionales, pues sí es preocupante porque por esta relación que tiene con el aprendizaje en general. Los resultados de PISA del 2018 muestran que el 55% de los estudiantes alcanzó el nivel 2, que es un nivel muy básico. Significa que, bueno, es una buena noticia que más de la mitad de los alumnos pueda hacer esto, pero deberían de ser la mayoría. ¿Qué puede hacer un estudiante que alcanza el nivel 2? Pues puede identificar ideas básicas al leer un texto de longitud moderada, puede reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan, pero no lo pueden hacer si no se les pide. Luego, no solo sucede que no son todos los alumnos los que puedan leer a un nivel básico. Los alumnos que alcanzan un nivel alto, es decir, que pueden comprender textos largos, que pueden comprender conceptos abstractos o contradictorios y que pueden establecer distinciones entre hechos y opiniones basadas en claves implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de información, es nada más el 1% de los estudiantes mexicanos. Entonces, esto se compara con el 16% de los estudiantes en otros países. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que otros países, sobre todo en la OECD, tienen más recursos, etcétera, pero existe amplia evidencia de que se puede lograr mejorar la calidad educativa con menos recursos. Eso es un tema por completo para otra sesión, pero sin hacer menos la noción de que los recursos toman un factor importante en la calidad educativa, sí existe mucha evidencia de que con políticas públicas adecuadas se pueden hacer mejoras significativas. Y bueno, la noticia más triste es que este desempeño se ha mantenido estable desde el 2000, con excepción del 2003, que fue una evaluación que salió un poquito más baja. Pero para poder mejorar la lectura, primero tenemos que partir de un entendimiento de cómo se desarrolla la lectura. Hay muchos modelos del aprendizaje de lectura, pero existe uno que tiene la mayor cantidad de estudios que la apoyan, al menos que la apoyan para el aprendizaje de la lectura hasta cuarto de primaria. Y a partir de quinto o sexto ya empiezan a incidir otros factores que no están contemplados en este modelo, pero hay muchísima literatura, sobre todo en inglés, pero también algo en español, del modelo simple de lectura. Este modelo es un modelo que sacaron los autores Goff y Tomer en el 86, pero realmente salió así como un parteaguas a partir de 1990 con el estudio que plantearon Hoover y Goff como una muestra más grande. Y lo que dice es algo muy simple, es que la lectura va a ser el factor, va a ser el resultado del producto de dos factores, la decodificación y la comprensión lingüística. Esto quiere decir que estos dos variables, el alumno se va a desarrollar en ellas en la mayoría de los casos de manera sincrónica, pero en algunos casos se va a desarrollar de forma asíncrona, de tal forma que los niños van a quedar en 4 cuadrantes. Los niños que tienen una buena decodificación y que tienen una buena comprensión lingüística son unos buenos lectores. Aquellos que tienen ambas dificultades, pues van a tener
un nivel de comprensión muy bajo. Pero hay niños que solo van a tener dificultades de decodificación, pero su comprensión lingüística es alta. No sé, Gaby, no sé si se ve mi mouse, porque estoy haciendo movimientos con el mouse y no sé si se ven. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Y también hay el caso de niños con excelente decodificación, pero que tienen habilidades de comprensión lingüística oral baja. Y estos son los que tienen dificultades específicas de comprensión. Estos que tienen dificultades específicas de decodificación normalmente se les conoce como dislexia, pero también ese es otro tema para otra plática. Además de que hay mucha evidencia de que el modelo simple explica el 90% de la variabilidad en la comprensión lectora, otra cuestión interesante es que también describe el patrón de desarrollo. Para los niños que están en el primer ciclo de primaria, es decir, en primer y segundo grado, la correlación, es decir, un coeficiente que indica el grado de asociación entre dos variables, la correlación entre la comprensión lectora y la decodificación es muy alta al principio, que se indica con este rombito azul. Al principio es muy alta, luego va bajando. Es decir, esta adquisición del código escrito es muy importante al principio, pero llega un momento en que se domina y ya no es tan importante. En cambio, la comprensión lingüística o comprensión oral, al principio, no es que no importe, sino que más bien aparece un poquito disfrazada porque la decodificación parecía tan importante. Pero también está relacionada con la comprensión lectora. Luego se iguala con la importancia de la decodificación y se mantiene de quinto en adelante alta, aunque como les digo, el modelo simple es más explicativo hasta cuarto grado de quinto. Pero se requiere evaluar rigurosamente el modelo simple en español porque, bueno, ustedes lo sabrán esto mejor que yo, el inglés tiene un grado de consistencia en la correspondencia entre fonemas y grafías que es muy irregular. Se ha estimado que el 25% de las palabras en inglés son irregulares. Entonces estos perfiles de dificultades pudieran ser diferentes. Y pues el español es más transparente, la decodificación es más fácil, puede dominarse más pronto y es más probable que produzcan alumnos que son buenos decodificando pero con dificultades de comprensión. Y de hecho las investigaciones han mostrado que este es el caso. También es importante, hay varios estudios en España, sin embargo es importante contextualizar a nuestra realidad en México. En Latinoamérica en general y en México en particular. Tenemos desafíos económicos importantes en las escuelas. Los estudios de Barcos, Escudero y colegas han mostrado que la inequidad educativa es una realidad en México y los estudios de Williams han señalado que los niños mexicanos específicamente se enfrentan a una dificultad doble. Una desventaja socioeconómica que viene de la familia, con un capital cultural y una desventaja socioeconómica respecto a la infraestructura de la escuela. Entonces hay esta doble dificultad que hay que enfrentar. Además, México es un país con una alta desigualdad. El 10% de las escuelas son privadas, el 90% son públicas y dentro de las públicas pues hay las urbanas, las vespertinas, las rurales, entonces, y las comunitarias. Entonces se ha visto que los resultados educativos están muy ligados a cuestiones socioeconómicas. Y otra cuestión muy importante es que no hay asistencia directa de forma uniforme en el ámbito educativo que venga desde un nivel federal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay legislación bajo una que se llama Artículo 1 que determina que cierto nivel de ingreso de parte de los papás para abajo implica que el niño va a recibir un apoyo en forma de comidas en la escuela y en muchas ocasiones hasta desayunos.
Estos apoyos pueden ayudar a igualar, en cierta medida, paliar las desigualdades económicas. Entonces, por todas estas circunstancias se requiere investigar el desarrollo de la habilidad lectora para que se puedan generar modelos y programas basados en evidencia que apoyen a los alumnos con dificultades. Entonces, con mis alumnos he estado haciendo algunos estudios pequeñitos, con muestras pequeñitas, pero ahí vamos viendo una evidencia parcial de la aplicabilidad del modelo SWIFT. Por ejemplo, en una ponencia que se hizo en Guanajuato, se mostraron los resultados de un estudio que mostraba que el 75% de las predicciones de si los niños tienen decodificación débil y comprensión lingüística débil, se va a dar una comprensión lectora débil. Si tienen uno de los dos, van a tener una comprensión lectora débil, pero si los dos lo tienen adecuados, van a tener una comprensión lectora adecuada. Y lo que se mostró fue que el 75% de los niños esto sucedía. Entonces, hay evidencia parcial de que es aplicable para nosotros. También otro estudio pequeño, se utilizó el modelo simple para hacer una intervención diferenciada en comprensión lectora. Y en este estudio se clasificaron los alumnos por tipo de dificultades y luego se asignaron de forma aleatoria en un grupo control y un grupo experimental. Bueno, no era completamente aleatoria, era más bien sistemática, pero se buscó que los dos grupos tuvieran el mismo nivel de comprensión lectora. Y ya que estaban más o menos igualados los dos grupos, en el grupo de intervención se hizo una intervención con un programa que desarrolló mi colega, la doctora Silvia Romero, para atender, por un lado, las dificultades de decodificación, por otro lado, las dificultades de comprensión lingüística, y aquellos niños que hubieran salido con dificultades en ambas habilidades recibieron dos componentes de la intervención. Y los resultados fueron alentadores en el sentido de que se mejoró significativamente la comprensión lectora en el grupo experimental y se hizo a través de un análisis estadístico que permite restar la enseñanza regular en el aula. Es decir, no es nada más que el grupo de intervención haya tenido una mejora en la comprensión lectora, porque como pueden ver, el grupo control también tuvo una mejora en la comprensión lectora. Es que esta mejora en el grupo experimental, en el grupo de intervención, fue significativamente mayor, más allá de lo que los niños estaban recibiendo en el aula. Y lo que vimos, aunque esto ya no se pudo evaluar de la misma forma con esta herramienta estadística, se pudo ver que con una herramienta estadística más sencilla, que es la prueba T, las mejoras eran a través de la comprensión lingüística. Entonces hemos visto evidencia de que el modelo simple nos puede servir para tanto la evaluación como para el diseño de una intervención. Sin embargo, hemos visto que hay una polémica a nivel teórico y también a nivel práctico en las aulas sobre el rol de la fluidez en la comprensión lectora. Sí, a favor de que la fluidez es un factor extra en la comprensión lectora, está el estudio de Silverberg, Spies, Harding y Ritchie en el 2013, que sugiere que la decodificación y la comprensión lingüística no son suficientes en sí mismas y que hay que añadir un elemento adicional, que es la fluidez. Y hay otros estudios, como el de Adloff, Katz y Liu, que dicen que no, que la fluidez puede estar integrada perfectamente en decodificación, que no hay necesidad de contemplarla como un elemento extra. Sin embargo, la fluidez en sí misma es un factor, es una variable que tiene varios componentes. Y estas diferencias que se encontraron en estos estudios pudieran derivarse de diferencias metodológicas de cómo estos autores miden la fluidez, porque todo el mundo habla de fluidez, pero se refieren a diferentes constructos. Unistal en el 2003 sacaron una revisión de la literatura sistemática
y propusieron que la fluidez se compone de tres elementos: de la precisión, de la automaticidad y de la prosodia. La precisión es lo que nosotros estuvimos manejando como decodificación en el modelo simple, y es como se ha estado midiendo en muchos estudios internacionales y los locales. La automaticidad se refiere a la velocidad. Ahorita voy a hablar un poquito más de ella. Y la prosodia se refiere a muy grosso modo a pausas y entonación. La automaticidad y la velocidad ha cobrado mucha importancia en el mundo y en México. ¿Por qué? Se ha sugerido que es la velocidad y no la precisión lo que identifica las dificultades específicas de decodificación en el español, es decir, la dislexia, puesto que la precisión se obtiene muy fácilmente. Al ser tan transparente el español, tenemos el problema de la CSZ, tenemos el problema de la G, pero en realidad, con algunas excepciones, es bastante transparente el español. Creo que el finlandés y el griego son más transparentes que el español en cuanto a su consistencia de las correspondencias con hemografía, pero es bastante, se le clasifica como una lengua transparente. Entonces, eso es por un lado, una cuestión teórica. Por otro lado, una cuestión práctica y que va a ser muy cercana a nuestros alumnos es que a partir del ciclo 2011 y 2012, la SEP ha propuesto integrar mediciones de la velocidad lectora de los alumnos a través del monitoreo de las palabras por minuto como el principal indicador de la comprensión lectora. Esto a mí, por mi experiencia previa enseñar, no me hace. La belleza de la investigación es que nos permite examinar esto de forma empírica. Entonces, el hecho de que la SEP ha sido muy exitosa en que los maestros realmente estén recabando estas mediciones de palabras por minuto, lo hemos visto a través de cada vez que hacemos mediciones de decodificación, los niños están muy preocupados por que les digamos que leyeron rápido. Entonces no tengo evidencia de que los maestros estén enseñando esto, pero para nosotros, a partir de las mediciones con los alumnos, el mensaje es muy claro: los niños están muy acostumbrados a esperar ser medidos por su rapidez. Bueno, ¿y cómo están los niños potosinos en cuanto a los estándares de velocidad usando una prueba estandarizada? Se utilizaron mediciones de automaticidad y velocidad en 4 escuelas, 3 públicas y una privada, para que más o menos correspondieran a proporción en las escuelas en México. Se hizo una selección aleatoria y certificada, pero si algún papá no daba el consentimiento, se elegía un nuevo niño por azar hasta alcanzar 10 alumnos por grado, 40 alumnos por escuela de primero a cuarto. En las 3 públicas, en tercer grado, hubo 1 o 2 escuelas donde algún niño ya no quiso y ya no se recabaron datos completos, pero tenemos 154 datos de niños. ¿Y cómo se midió? Se midió con una prueba que se llama lectura de pseudopalabras, que son palabras inventadas, pero que corresponden que obedecen las reglas del español. Y también eso se midió en cuanto a precisión, es decir, que no hubiera errores y que hubiera respeto a los acentos, como velocidad. Y se utilizó la prueba de comprensión de textos de LE, para medir comprensión lectora y también para medir velocidad dentro de la comprensión de textos, de los párrafos utilizados para la comprensión de textos. Ok, ¿qué encontramos? Encontramos que efectivamente, tal como nos sospechábamos cuando estuvimos haciendo las evaluaciones de los niños leen muy rápido. Si se fijan en velocidad de lectura de pseudopalabras, que es no sé si a ustedes les aparece un rosa mexicano casi rojo, que es la primera columna, en primero, segundo, tercero y cuarto grado, todos están en donde deben estar, que en los percentiles
de una norma, el percentil 50 equivale a un promedio, entonces los niños están donde deben estar y en tercer grado inclusive están más altos. Y si vemos las columnas de color naranja, vemos que también, con excepción del primer grado, cuando leen textos, están bien, están donde deben de estar, están en la norma, un poquitito por debajo en el caso primero y muy altos en tercero y cuarto. Entonces, realmente están leyendo muy rápido los niños, están donde deben estar. Ahora, ¿cómo está su precisión? Que es la columna morada. Gaby, ¿me podrías confirmar que sí aparecen los colores iguales que a mí? ¿Sí es morada la segunda columna? Sí, sí es morada. Muy bien, gracias. Entonces estas columnas moradas se refieren a la exactitud con la que los niños leen una palabra. La exactitud es importante muchas veces porque no va a ser lo mismo bata que rata, y cuando hay un cambio de fonema que implica un cambio de significado, eso va a tener un efecto en la comprensión. Entonces podemos ver que la precisión es muy baja. Y la comprensión lectora es baja, no tan baja como esperaríamos de partir de la precisión, pero es baja. Este es el promedio. Recordemos que hay un rango. Hay niños más altos y hay niños más bajos. Luego, lo que hice fue hacer un análisis de regresión, que es una técnica estadística que simplemente va a relacionar matemáticamente dos variables, y en este caso utilicé una regresión jerárquica, que lo que permite hacer es que analiza las contribuciones sucesivas de diferentes variables. Entonces, aquí metí la edad en meses como un control adicional porque utilicé las puntuaciones directas, no utilicé las normas, pero metí luego precisión. Precisión fue una variable que fue estadísticamente significativa, y esta R cuadrada indica que el 19.3% de la variabilidad en comprensión lectora se explica a partir de la precisión. Luego, controlando por precisión, lectura de textos, cuanto más añade. Y lectura de textos añade una cantidad importante, significativa, pero no se compara con precisión. Aporta un 6% de variabilidad a la comprensión lectora, igualando en la precisión. Lo que nos permite este análisis es decir, bueno, si a todos los igualas en precisión, a los altos los bajas y a los bajos los subes, ¿qué tanta variabilidad adicional única se explica por la velocidad? Y pues sí es significativa, pero es muy pequeña. O sea, esto nos da una idea de que esto es lo que está incidiendo de forma importante en la comprensión. Entonces, me quedó la duda. Bueno, si en la velocidad que se le ha estado dando tanto impulso y que estamos viendo que desde hace rato se está midiendo de forma sistemática en las aulas y la comprensión lectora no se está impactando, entonces, ¿qué otro elemento de la fluidez podría estar impactando? Y es la prosodia. Y la prosodia es la expresión entonación adecuada acompañada de un fraseo que permite la continuidad del significado. Cuando yo vi esto, a mí me hizo mucho sentido, porque cuando este modelo simple también tiene un equivalente en los enfoques de enseñanza de la lectura. Muchos enfoques de enseñanza están orientados a la decodificación porque se están concentrando en el aprendizaje de las letras, las correspondencias de la fonemografía, de la relación fonemografía, etc. La velocidad parece que es más de este énfasis de orientación al código. En cambio, la prosodia es una orientación al significado, aunque, como vamos a ver, está anclado en el código. Entonces, el mecanismo que algunos sugieren por el cual la prosodia y la comprensión lectora pudieran estar relacionados es que es posible que la prosodia
pudiera estar ayudando a los lectores o a la audiencia, porque la prosodia realmente es un componente, es un constructoral, a entender mejor el texto, a crear representaciones prosódicas similares a las representaciones fonológicas y ortográficas en la memoria de trabajo. McKeown y Beck sugieren que una representación prosódica organiza el lenguaje usando información semántica y sintáctica, lo cual ayuda a la memoria. Entonces tenemos posibles mecanismos, tenemos una idea de que podría la prosodia ser importante en la comprensión lectora, y efectivamente hay estudios que reflejan esto. Hay dos tipos de prosodia léxica y prosodia métrica. La prosodia léxica se refiere a que el niño pueda darle la entonación adecuada a una palabra, es decir, que él pueda distinguir dos palabras que se acentúan diferente. No me refiero al acento diacrítico, por supuesto, me refiero a dos palabras cuyo cambio de acentuación modifique el significado. Y que puedan, más allá del significado, que puedan reconocer cómo se pronuncia, dónde se pone la acentuación oral a una palabra. Y la prosodia métrica, que se refiere al texto. De hecho, en cuanto a la definición de prosodia, yo creo que ustedes lo pueden dar una cátedra, pero por lo pronto nos quedamos con esa definición. ¿Y cuál es la evidencia del rol de la prosodia en la comprensión lectora en español? Pues hay, de hecho, algunos estudios en España donde se ha encontrado tanto evidencia de la relación entre la prosodia y la comprensión lectora, como evidencia de que una intervención en prosodia tiene más impacto en la comprensión lectora que una intervención de la misma duración, pero concentrada en velocidad. Pues aquí ya tenemos una pista de que ver la prosodia pudiera resultar en algo interesante. Y pues, ¿por qué investigar la prosodia? Si resulta que la prosodia realmente es importante en español y en México, esto nos puede dar herramientas para tomar decisiones didácticas, adoptar modelos, adoptar programas basados en evidencia que apoyen a los alumnos en comprensión lectora. En las mediciones de velocidad, los autores que sugieren que la velocidad es un mejor indicador de la dislexia que los indicadores de precisión son en España. Pero en España no hay este empuje de la parte del Ministerio de Educación o el equivalente del sector educativo del gobierno por medir las palabras por minuto, cuando aquí ya tenemos varios años con eso de forma oficial y de forma no oficial desde antes. Entonces, esto es importante analizarlo en nuestro contexto con nuestros alumnos. Bueno, entonces debo decir que estos resultados que les voy a presentar son del trabajo de dos tesistas. Ellas son dos alumnas muy entusiastas, Alma Alicia Villela y Lupita Rincón Ventura, y ellas estarán terminando pronto su licenciatura en psicopedagogía. Entonces, ellas estaban muy entusiasmadas con la idea de que la prosodia tenía una influencia en la comprensión lectora y quisieron investigar. Entonces, cada una por su parte realizó dos estudios o un estudio en dos etapas. Cada una realizó buscó sus propias escuelas y realizó sus propias evaluaciones. Entonces, este primer estudio o esta primera fase buscó simplemente relacionar la prosodia y la comprensión lectora en una muestra. En el segundo ciclo de primaria, que son tercero y cuarto, había dos objetivos: identificar la relación que existe entre las habilidades prosódicas y el nivel de comprensión lectora, y también un objetivo de pilotear una intervención que ellas diseñaron bajo mi guía en prosodia precisamente. No me voy a detener ahorita en la cuestión didáctica del piloteo, nada más me voy a concentrar en la identificación de la relación. Entonces fueron dos escuelas públicas de turno matutino de la zona urbana de San Luis Potosí. Tomamos los dos grupos completos, uno de tercero en una escuela y otro de cuarto, y juntos eran 54 alumnos.
se tuvieron los consentimientos informados y todos los niños fueron evaluados de forma individual. Se utilizaron varios instrumentos para medir decodificación, se midió precisión, tanto en palabras como en pseudopalabras, es decir, palabras inventadas. Se midió la velocidad también en palabras y en pseudopalabras. Para medir comprensión lingüística se tomó una medición de vocabulario receptivo con una prueba que, aunque es española, bueno, debo decir que la prueba LE también es española, la utilizaba para medir decodificación. La prueba de vocabulario, que es la prueba Peabody, aunque es una prueba española, hemos visto que sí ha sido útil para hacer mediciones en México con otros estudios. Y también para medir la comprensión lingüística utilizamos una medición de comprensión de párrafos con la subprueba entendiendo párrafos de una batería de evaluación del lenguaje. Para medir comprensión lectora utilizamos dos mediciones, una es la prueba CL y otra la subprueba de comprensión de textos de LE. Y para medir prosodia utilizamos dos pruebas estandarizadas, una prueba chiquitita de prosodia de LE, una prueba de signos de puntuación de PROLEC, y les pedí a las chicas que desarrollaran una prueba experimental, o sea, propia, para la cual obviamente no vamos a tener normas, pero que nos iba a permitir hacer una diferenciación entre texto narrativo y texto expositivo. Esta es la prueba experimental que ellas usaron, el texto narrativo, pero aquí les voy a enseñar cómo se ve la prueba PROLEC R, signos de puntuación, porque es más o menos en lo que se basaron para diseñar la prueba del texto narrativo. La prueba PROLEC R se le pide al niño que lea en voz alta, con claridad y buena entonación, como si le estuviera contando a sus compañeros. Y lo que se hace es que para cada una de las pausas por los signos de puntuación se le cuentan los aciertos cuando hacen la pausa adecuada. Y ellas diseñaron esto y también diseñaron el conteo para el texto narrativo. Hicieron lo mismo para un texto expositivo y también hicieron su hoja de respuesta. Ya con los resultados de los 54 niños hicimos unas correlaciones. La correlación es una medición estadística que es una variable es un coeficiente de asociación. El máximo es 1 y es como si la variable se estuviera viendo al espejo, y la mínima es 0, es decir, no hay relación entre las variables. En variables psicológicas y sociales, normalmente una puntuación, un coeficiente de 0.7, 0.6 es alto, 0.3 es moderado y ya 0.2, 0.1 es bajo. Entonces, como pueden ver, las variables naranjas o rosas, no sé cómo les aparezcan, son las variables de prosodia y están relacionadas con la variable de precisión, tanto en palabras como en pseudopalabras, y están relacionadas con las variables de velocidad. Es decir, que la prosodia está obviamente relacionada con decodificación. También está ligeramente relacionada, vemos que la de prosodia se relaciona con vocabulario y la prueba experimental de entendiendo párrafos la prueba experimental se relaciona con la prueba de entendiendo párrafos. ¿Tiene sentido que tenga relación con la prueba de entendiendo párrafos? No tiene sentido que tenga relación con vocabulario, pero esto puede ser una medición del estímulo que recibe en la casa. Pero bueno, aquí lo más importante es esta sección. Aquí está ACL y vemos que LE, prosodia, puntuación directa está significativamente relacionado. La prueba experimental de prosodia en el texto narrativo igual y el texto expositivo igual. Me faltó la de PROLEC, porque creo que no se aplicó, se terminó por no aplicar en una de las escuelas, por eso no se incluye. Y pues nuevamente hice otra vez las regresiones jerárquicas
y vimos que la precisión aporta un 17.7% de la variabilidad de la comprensión lectora, la velocidad un 8.4%, pero la prosodia es impactante porque añade un 27.6 extra de variabilidad explicada a la comprensión lectora. O sea, esto considerando que ya controlamos o igualamos a los niños en precisión y ya los igualamos en velocidad, ¿qué tanto añade la prosodia? Es muchísimo. Parece que es poco, pero en realidad es mucho. En variables de educación es bastante. Entonces, como salieron muy buenos estos resultados, bueno, ya las chicas estaban animadas, querían hacer su intervención, y eso fue lo que hicimos. Entonces se realizó un estudio de intervención para evaluar la efectividad de esta intervención en prosodia en alumnos sin dificultades de decodificación. ¿Por qué escogimos alumnos sin dificultades de decodificación? Este es un estudio muy exploratorio, apenas estamos viendo cómo podría enseñarse la prosodia. Hicimos un piloteo que no les platico por cuestiones de tiempo, aunque les voy a platicar un poquito más de la intervención, pero no queríamos que los niños estuvieran concentrados a nivel subléxico, todavía decodificando al interior de la palabra. Queríamos que los niños tuvieran una decodificación quizás baja o media o alta, pero que no estuvieran con esas dificultades, para que realmente pudiéramos evaluar la intervención por sí misma, no que fuera a confundirse a que porque tenía bajas dificultades de decodificación, por eso no resultó. Entonces, esa decisión tomamos. Y queremos ver, obviamente, si quiere hacer una intervención en prosodia, esperaríamos que hubiera una mejora en prosodia, pero no lo sabemos. No podemos asumir que nuestras intenciones son suficientes, hay que evaluarlo. Y nuestra hipótesis es que si mejoramos la prosodia, entonces vamos a impactar la comprensión lectora también. Entonces queríamos evaluar la efectividad de la intervención en prosodia para la mejora de la comprensión lectora. Participaron nuevamente 2 escuelas públicas, recuerden que son 2 tesistas. Una chica se concentró en una escuela con resultados todavía más bajitos, es una escuela de turno vespertino de la zona metropolitana, y otra chica quiso hacerlo en una escuela rural de turno matutino. El criterio de inclusión fue que fueran alumnos sin dificultades de decodificación de los grupos. Fue uno de tercero y uno de cuarto. Ahorita solo les voy a presentar los resultados de la intervención de los alumnos de tercero. Se están analizando los resultados de cuarto, creí que estarían listos, pero todavía les falta un poquito. De los alumnos de tercero, 14 alumnos se seleccionaron del grupo original de 28. También se obtuvo el consentimiento informado y los niños fueron evaluados de forma individual, tanto en el diagnóstico como en la evaluación de la intervención. El diseño, aunque yo la guía a las alumnas, es totalmente de ellas. Ellas hicieron, en el piloteo hicieron 10 sesiones, y en la nueva intervención, donde ya hicieron algunos cambios en cuanto a organización, hicieron 14 sesiones, 2 veces por semana. Y los elementos de estas intervenciones fueron en acentuación, entonación y sintaxis. Este es un ejemplo de la planeación y del ejercicio de evaluación. No me voy a detener mucho aquí, pero nada más quiero mostrar que la planeación estaba fundamentada, está muy detallada para que pueda ser replicable, especifica el material y el tiempo, y cada una de las sesiones que se enseñaban estaba anclada en un libro comercialmente disponible y de la cual sacaban una forma de evaluación. Para cada sesión de enseñanza hubo su sesión de evaluación. Y además, para cada componente, después de ver cada componente, había una sesión de repaso. ¿Qué obtuvieron? Estos son los resultados de tercero en cuanto a la precisión de la decodificación. Los resultados fueron estadísticamente significativos, tanto para lectura de palabras como pseudopalabras. Esto significa que el cambio
no creemos que haya sido por azar, creemos que fue realmente debido a la interrupción. Pero con una cautela que ahorita les voy a explicar. La velocidad también fue impactada significativamente y la comprensión lingüística. La comprensión lingüística, como vimos, ya les mostré al principio una intervención donde incidimos en la comprensión lingüística. Esta intervención en prosodia no incidió en la comprensión lingüística. Esto tiene implicaciones para el rol de la fluidez en general. Y en cuanto a la prosodia, bueno, querían hacer una intervención en prosodia las chicas, la aplicaron. ¿Qué se logró? Se logró efectivamente que mejoraran la prosodia, y pues la respuesta es sí. Se mejoró la prosodia tanto en la prueba estandarizada de prosodia de la prueba LEC, en signos de puntuación de PROLEC, donde los niños con dificultad grave pasaron de ser de 8 a quedó solo 1, la dificultad leve pasaron de ser 6 a solo 4, y ya quedaron 9 niños en desarrollo típico, le llamamos. Aunque la norma diga normalidad, yo le digo desarrollo típico. En la prueba experimental que yo les pedía que hicieran, porque queríamos hacer una distinción entre texto expositivo y texto narrativo. Aquí lo interesante fue que pareciera que hubo un mayor impacto, aunque los dos fueron significativos, hubo un mayor impacto en el texto expositivo. Por lo tanto, también fue significativo en total, pero pareciera que la enseñanza explícita de la prosodia tuvo un impacto mayor en el texto expositivo. Y bueno, finalmente, si se mejoró la prosodia, pero no se mejoraba la comprensión lectora, pues es bueno, pero realmente el objetivo era incidir en la comprensión lectora, aunque fuera una intervención tan pequeña. Aquí los resultados fueron mixtos. En la subprueba de comprensión de textos de ley, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa comparando el antes con el después. Sin embargo, en la prueba ACL, que es una prueba mucho más compleja y mucho más larga, debo decir que la prueba ACL es de aplicación grupal, aquí no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Hubo un crecimiento, pero este cambio no es estadísticamente significativo. Esto significa que este pequeño, leve cambio que se da a nivel descriptivo pudiera ser por azar. Ok, entonces, resumiendo los hallazgos del estudio 1, encontramos que la prosodia está significativamente relacionada con la comprensión lectora en tercer y cuarto, y que la prosodia aporta una varianza única importante a la comprensión lectora y aparentemente es más importante que la velocidad. En cuanto al estudio 2, pareciera que la intervención logró mejorar tanto la precisión como la velocidad de la decodificación en todas las pruebas. No se logró incidir en la comprensión lingüística a pesar de usar libros auténticos, pero sí se logró mejorar en todas las mediciones de prosodia, tanto pruebas estandarizadas como las pruebas experimentales. Y hubo un mayor impacto en el texto expositivo. Y se logró una mejora en la comprensión lectora en una de las pruebas, pero no la otra. ¿Qué implicaciones teóricas tiene esto? Pues de acuerdo con los resultados de ambos estudios, la prosodia sí es efectivamente muy importante para la comprensión lectora, tal como sospechábamos, pero pareciera que está más relacionada con la decodificación. Obviamente nuestra pregunta no fue si la prosodia es un elemento que debe ser un componente extra de modelo simple. Nuestro diseño no estaba orientado a contestar esta pregunta, pero esos resultados parecen sugerir que se puede ver, si hay quien ve a la fluidez en general como un puente entre la decodificación y la comprensión lingüística, y los hallazgos que nosotros encontramos parecen sugerir que están más ligados con la decodificación. Las implicaciones prácticas, pues, los resultados sugieren que la prosodia debe ser enseñada de forma explícita. Hay que enseñar a los niños los significados de los signos de puntuación. Comentaba de forma muy anecdótica las tesistas que los niños decían: por eso la maestra siempre me pide que lo ponga los maestros pudieran estar usando para la enseñanza del significado de signos de puntuación
que no estén teniendo el efecto que ellos creen o desearían, y que los niños reproducen de forma mecánica y aprenden a hablar de estos signos. Y pues una intervención breve pudiera impactar en la prosodia y pudiera hacer que impactara en la comprensión lectora. Hubo diversas estrategias didácticas que fueron exitosas, como la lectura compartida, los contrastes con signos de puntuación. Estos eran en algunas sesiones hubo unos ejercicios donde el mover del lugar una coma cambiaba por completo el significado de la oración o de la frase, relacionar las imágenes con el texto, indagar en los conocimientos previos, hacer preguntas, visitar comentarios, usar diferentes voces. Juntos leemos y teatro para lectores eran las estrategias que usaron las chicas. Ahora, a pesar de que es un estudio exploratorio y que pues salió muy bueno para la decodificación, muy bueno para la prosodia y resultados mixtos para la comprensión lectora, tiene sus limitaciones. No hubo un grupo control, entonces no podemos restar este efecto de la enseñanza del aula, como la otra intervención que les mencioné, donde incidimos en la comprensión lectora. Ahí sí hubo un grupo control. Esto permite aplicar análisis estadísticos donde puedes restar el efecto del aula en la enseñanza regular. Entonces, al no poder restar, no sabemos si el crecimiento en las diferentes variables que nosotros medimos son resultado de la intervención más el aula, o puede ser que del aula nada más. Entonces, esa es una limitación importante que pues puede ser una avenida para una siguiente investigación. Otra cuestión es que los alumnos no tenían dificultades en decodificación, y como les explicaba al principio, esto fue por diseño. O sea, realmente queríamos, como apenas estaba diseñando la intervención en prosodia, queríamos verificar que efectivamente estábamos haciendo una intervención que podía incidir en la prosodia. Y si teníamos niños con dificultades de decodificación, no íbamos a saber si la intervención era buena en sí misma o no era buena, porque podría ser que las dificultades de decodificación impidieran este aprendizaje en la prosodia. Obviamente fue un grupo pequeño, fue un grupo de 14 niños, y fue una intervención muy pequeña de 14 sesiones que se llevó a cabo 2 veces por semana durante 7 semanas. Entonces, pues todo eso tiene un peso en la interpretación de los resultados. Sin embargo, este es un estudio exploratorio que sugiere que enseñar de forma explícita la prosodia puede mejorar tanto las habilidades prosódicas como posiblemente la comprensión lectora. Y las habilidades prosódicas pueden mejorar porque se les está enseñando a los niños a relacionar los aspectos del código escrito a través de una didáctica que les imbuya de significado. Es decir, más que se aprendan el nombre de los signos de puntuación, lo que queremos es que ellos tengan una idea muy concreta de su uso y cómo los cambios pueden incidir en estas funciones que impactan en el significado. Y pues estos resultados también sugieren la posibilidad de que pueda incidir en la comprensión lectora, pero sin olvidar que como los alumnos salen tan bajos en la comprensión lingüística, cualquier intervención integral que pretenda incidir en la comprensión lectora debe considerar siempre mejorar la comprensión lingüística de forma esencial. Muchísimas gracias. Me quedo para las preguntas y respuestas, y aquí está mi correo de contacto si alguien quisiera saber más aún después de la ponencia. Muchas gracias, doctora Silva. Muy interesante su ponencia. Vamos a abrir un momento para preguntas y comentarios, dudas que tengan. Parece que para todos ha sido muy
enriquecedora esta charla. En lo que se van animando los alumnos a plantear sus preguntas, a mí me llamaba mucho la atención este asunto del indicador que tienen las escuelas o que parecen tener para medir pues la lectura y que es con velocidad. A mí me llamaba la atención porque en las boletas escolares de los niños, esto lo vi en la boleta de mi hijo, indica cuántas palabras se tienen que leer para que aprueben, digamos, lo que se espera en cada ciclo. A mí me llamó la atención desde la primera vez que lo vi, porque no se considera ninguna otra pues otra escala u otra forma de medición más que eso de la velocidad. Sin embargo, tampoco es que los maestros estén haciendo test a los alumnos a este respecto. O sea, parece que solo palomean como de que sí, pues más o menos lee rápido, ¿verdad? Pero tampoco dan un seguimiento. O sea, es la única escala de medición que hay y tampoco la llevan a cabo, ¿no? A mí eso me resulta interesante y la pregunta sería, ¿cómo es que se sigue manteniendo esta forma de medición si no hay tampoco un seguimiento por parte de los maestros? Es decir, que nadie ha notado que esto no está funcionando. Yo quisiera, para mí es muy obvio y más ya cuando acompañamos la intuición con datos, digo, todo el mundo tiene derecho a su propio opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios datos. Para mí ya es muy contundente, ¿no? Que la velocidad no es la respuesta. Yo creo que uno de los problemas ha sido que es muy atractivo porque es una variable que está muy relacionada con la comprensión lectora y tiene que ver con esta cuestión de que sí hay un grado de facilidad que hay cuando hay cierta automaticidad. Después de cierto umbral, si el niño está dedicando todos sus recursos cognitivos a estar decodificando la palabra, ya no puede estar concentrándose en el significado, mucho menos se va a estar concentrando en las pausas entre las oraciones. Entonces, sí tiene un rol, es importante, pero tiene un límite muy fuerte, y es que al desprover de significado se está quitando la comprensión lectora el objetivo principal, que es comunicar algo. Entonces, los niños, a los niños les encantan los cuentos, y a nosotros también. Nosotros tenemos un cerebro que ha evolucionado a través de miles y miles de años, y nos encanta el chisme, queremos saber qué pasa en un cuento. Entonces, cuando el niño está leyendo de forma muy mecánica, porque eso es lo que la maestra le pide, el niño va a estarse adecuando en lo que es evaluado. Es como nuestros alumnos de universidad. Si nosotros les calificamos la ortografía, mágicamente empiezan a mejorar, porque eso es lo que están tomando en cuenta. Entonces, los niños están muy orientados a hacer esta medición, pero si no hay preguntas al final, y si el niño no derivó placer de esta lectura, entonces se vuelve una tarea sosa que no tiene sentido, que no tiene función y no le aporta nada a su vida. Entonces, si no tiene significado, no podemos esperar que los niños estén mejorando en esta comprensión lectora. Los textos tienen que aportar algo y tienen que estar a un nivel donde los niños puedan enriquecer algo a nivel afectivo o emocional a través de las narrativas, o bien a nivel conceptual en los textos expositivos. Y sin embargo no hay este cambio de chip. Yo espero que lo empiece a ver, pero voy a esperar sentada. Muchas gracias. A ver, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Hola, doctora Gabriela, ¿puedo participar? Sí. Bueno, nada más primero como comentario, si hay una prueba que nosotros como maestros manejamos, se llama la prueba CISAT. Dicha prueba califica, aparte de la velocidad, la comprensión lectora de los niños, califica también la reducción de textos. Entonces, tristemente, no todos los maestros la llevan a cabo de manera minuciosa, que sea
es lo que se espera, porque allí la producción de textos son 8 rubros que se deben calificar y esta evaluación se hace en 3 momentos durante el ciclo escolar. Entonces se supone que el maestro, y digo, evaluar esta parte. Rebeca, te voy a interrumpir. Mira, no sé qué está pasando, pero creo que tenemos un problema con el audio. Si quieres vuelve a hablar y le pido a la doctora Gaby a ver si cierra su micrófono, a ver si es lo que está generando interferencia. A ver, puedes hablar, Rebeca. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, bueno, lo que les comentaba era de que en lo que es el nivel de primaria llevamos un programa que se llama CISAC. Esto es para todas las escuelas. Entonces, como les comentaba, se lleva en 3 momentos, al inicio, intermedio y final del ciclo escolar. Se supone y se espera que el docente pueda calificar no solamente la velocidad, sino su comprensión lectora, definición de palabras a partir del contexto. Como tú bien mencionabas, doctora Gaby, perdón, no necesariamente los maestros se toman ese tiempo, porque esta evaluación es individual. Deben de apartar pues un tiempo para la producción de un texto que el niño saca a partir de alguna indicación del docente, y de igual manera la lectura se escoge y ya ellos sabrán de qué manera van a calificar estos aspectos. Como mencionaba también, y no sé si se logró entender, son varios rubros que el maestro debe de considerar para poder palomear o no palomear, y de hecho se llevan números de 0 a 5, donde 5 es la máxima puntuación que puede obtener un alumno. Entonces, tristemente, no todos los maestros lo llevan a cabo y tristemente arrojan esta información como la que la maestra Silva y sus alumnas lograron entender. Entonces, nada más una pregunta, maestra. Ahora sí, para que le quería preguntar. Las actividades que usted, bueno, sus alumnas utilizaron como la comprensión de textos de ley, ¿son de alguna página en específico? Porque, bueno, hay varias páginas de ley de las que uno pudiera sacar información. Esto se lo pregunto porque a mí me gustaría ver realmente en mis alumnos si esto es posible, que la prosodia influya aún más en su comprensión lectora. ¿Rebeca? Sí. ¿Rebeca? Sí. Mira, Rebeca, primero haciendo un comentario en relación con el sistema de alerta temprana. Efectivamente, el sistema de alerta temprana representa una mejora importante comparado con solo medir las palabras por minuto. Sin embargo, yo no soy fan de la evaluación del CISAC, porque se me hace que está limitada. O sea, de que está mejor a quedarse nada más con la evaluación de palabras por minuto, indudablemente. Sin embargo, de decir a que la evaluación del CISAC sea una evaluación integral de la comprensión lectora, yo creo que se queda corta. De hecho, el diseño del sistema de alerta temprana no es para una evaluación integral o una evaluación de habilidad de comprensión lectora, es para identificación de riesgos, precisamente como una forma de alerta que identifique dónde se rompen los componentes más básicos de la comprensión. Entonces, aunque sí representa un paso mucho mejor que quedarse con las palabras por minuto, aún así sigue siendo una herramienta limitada para una docente como tú que quiere una evaluación más integral. En cuanto a la propuesta didáctica, yo te la puedo compartir con mucho gusto. Los libros, eso sí no te los puedo compartir porque los voy a seguir usando en diferentes iteraciones de esta intervención, pero con mucho gusto te digo dónde conseguirlos y te puedo dar todos los detalles. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Bueno, gracias a Rebeca por su pregunta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta a la doctora? Ahí está, Grecia Castillo. ¿Quieres abrir tu micrófono o la leo? Dice, ¿hay alguna explicación para que los resultados fueran más favorables en los textos expositivos que en los narrativos?
No tengo yo una respuesta, tendría que hacer una investigación de seguimiento y replicar primero los hallazgos. Bueno, los vamos a replicar en el otro grupo que fue la escuela rural, que no tenemos todavía los datos. Pero todavía no tengo una respuesta para esa pregunta. Lo que sí tengo es una intuición y esa tendría que ser evaluada de forma empírica, pero mi intuición, y esto a nivel de intuición, es que es posible que los niños realmente no hayan entendido, no tengan conciencia plena de la función de los signos de puntuación, y que tener una conciencia plena de las funciones de los signos les permita hacer las pausas adecuadas, que cuando leen un texto expositivo, como no hay el gancho afectivo del texto narrativo, de repente tiene más sentido a nivel sintáctico, y de repente tiene más sentido, pueden ubicar más fácilmente el significado. Entonces yo sospecho que ese podría ser un mecanismo por el cual pudiera darse un efecto más grande a nivel expositivo. Normalmente cuando se enseña lectura inicial siempre se empieza con el texto narrativo, porque las investigaciones son amplias en cuanto a que los niños ya están expuestos a este género desde niños, lo aplican en el comedor de su casa, lo están escuchando, forma parte de los cuentos, forma parte de las películas. Entonces es algo a lo que ellos están expuestos todo el tiempo. Entonces, leer una narrativa sin concentrarse en el significado es relativamente más difícil, porque, como decía yo, evolutivamente estamos predispuestos a escuchar los cuentos, pero leer sin significado un texto expositivo es muy fácil, como nuestros alumnos sabrán, que pueden leer, echarse un texto de algún tema profundo, leerlo muy bien, o sea, decodificarlo y no entender nada. Entonces, me parece a mí que es posible que sea más fácil ignorar la función de los signos de puntuación en un texto expositivo. Pero esta es mi explicación propia, y pues tendría que someterse a investigación empírica. Muy bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Ramón, ¿no tienes alguna pregunta, algún comentario? Bueno, primero hay otra pregunta y yo estoy pensando cómo formular la mía, pero bueno, Rebe Garzón vuelve a preguntar, pregunta, ¿qué sistema educativo trabaja la escuela rural? Esto se lo pregunto porque al pertenecer a CONAFE el método de lectura es distinto y quizá pudiese afectar dentro del muestreo, o para el muestreo esto es indistinto. Tienes toda la razón, puede ser diferente. No te la debo, no sé qué sistema educativo tenga la escuela rural, pero con mucho gusto te la contesto ahora que estemos en contacto para compartirte el material. Pero sí, definitivamente, como vimos, las diferencias entre países, influidas por las políticas educativas, definitivamente las diferencias incluso entre diferentes sistemas dentro del mismo país pueden tener un impacto en cómo salen los aprendizajes en la evaluación y cómo se recibe la intervención. Bueno, a mí me gustaría, me quedé pensando, doctora Gaby, porque mencionabas al inicio, ¿no? Yo sé que es muy importante justamente en esta educación primaria estas cuestiones de leer. Sabemos que sigue siendo como una queja constante esta cuestión de que en México no se lee. De alguna forma la investigación muestra muy bien dónde pueden estar estos aciertos, estas fallas. Mencionabas ahorita inclusive, ¿no? Esta cuestión de se lee muy bien el texto, pero no se comprende. De alguna forma presentas este resultado, pero ¿qué es lo que realmente por dónde se tendría que ir haciendo esta mejoría? Porque volvemos al punto, ¿no? Esta educación primaria es la que va preparando para una cuestión de lectura, pero si la lectura
se está evaluando en cuestiones de rapidez, en cuestiones de cuánto se lee y no en cuestiones de una comprensión que después, posteriormente en etapas como la nuestra, en una etapa universitaria, lo padecemos de alguna manera. ¿Qué es lo que realmente tendría que ir cambiando? ¿Cómo tendría que ir impactando esta serie de investigaciones no sé, en un proceso educativo, en un proceso de comprensión lectora? ¿Por dónde habría que empezar a mejorar estas cuestiones o hacia dónde tendría que ir abriéndose la discusión? No sé si logro explicarme. Bueno, Ramón, mira, la pregunta es gigante y la respuesta sería gigante, pero trataré de darte mi percepción muy personal desde donde estoy parada, que es donde que estaba aplicando estas investigaciones. Y mi máxima sería reorientar la formación de los profesores a una enseñanza basada en evidencias. Es decir, que su formación incluya esta exposición a estas investigaciones para que ellos puedan ir haciendo de su aula un pequeño laboratorio. Obviamente sabemos que el docente tiene una vocación, tiene un arte, tiene un llamado. Hay elementos muy humanos y que esos sin esos no se puede dar la educación. Sin embargo, hay mucho desarrollo de investigación a nivel mundial gigante. O sea, de verdad es inconcebible. Yo no dediqué un año de mi doctorado solo a leer la literatura en la investigación lectora y no la acabé y me quedé con hambre. Hay demasiado escrito y hay mucha esta corriente de no, pero es que la educación mexicana es muy diferente y no se puede aplicar nada del extranjero. Y yo no comparto esa idea porque yo he tomado modelos extranjeros y colaborado con colegas donde toman modelos extranjeros latinoamericanos y los aplican y son exitosos. Y yo, bueno, lo mismo, o sea, todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero nadie tiene derecho a usarlos. Entonces, esta necesidad de formar docentes con una orientación hacia las evidencias, que el docente, además de toda la parte humana y toda la parte que es integrativa, tuviera este elemento sólido como un médico, o sea, que realmente está actualizándose con lo más nuevo y lo más probado. Yo creo que tendría un impacto muy importante, pero para mí la clave es la formación docente y la valorización de lo que el docente puede aportar. Las investigaciones cuantitativas que resumen la mejor evidencia señalan que un buen maestro puede impactar en un 30% de la variabilidad del aprendizaje de un alumno de primaria a último de prepa. Entonces el impacto del docente es mucho, pero tiene que estar formado con las herramientas adecuadas. Los docentes tienen las ganas de hacerlo bien por sus alumnos, pero tienen que tener un apoyo de formación, si no inicial, al menos continua, donde ellos puedan tener acceso a estas nuevas evidencias. Gracias. La doctora Guadalupe Elías tiene una pregunta que escribe aquí en el chat. Dice, es medio tangencial. Este tipo de evaluaciones sobre comprensión lectora, ¿desde cuándo se hacen? ¿Tenemos datos de cómo era la comprensión lectora, por ejemplo, en los años 50? ¿Se sabe si vamos mejor o peor, más allá de los datos que nos mostró desde el 2000? Esa pregunta sería imposible para mí contestarla, en el sentido de que me voy a ir de lo micro a lo macro, porque es una pregunta muy macro, pero no puedo dar mi explicación sin decir lo micro primero. Las investigaciones en comprensión lectora tienen una gran dificultad, y es que esta dificultad va a residir en la variabilidad de las metodologías que se usan para medirla. Dos diferentes mediciones o tres diferentes mediciones
van a resultar diferentes, relacionadas de forma diferente con diferentes variables por la construcción de la prueba. Cada prueba de comprensión lectora tiene un sinfín de pequeñas decisiones o de pequeñas características que inciden en cómo responden los alumnos. Que si puede ver el texto, que si ya no lo puede ver, que le da tiempo limitado, es sin tiempo limitado, que si puede volverlo a leer todas las veces que quiera o solamente dos, que si tiene un nivel de diferenciación de preguntas literales, inferenciales, de predicción, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta diversidad, al mismo tiempo que captura la diversidad y la complejidad del lenguaje, pues dificulta las comparaciones entre las mediciones con una herramienta y otra. Las herramientas que yo uso, de hecho, ninguna es mexicana, es una española y una que fue originada en España, pero tiene una norma española en Argentina, y yo soy la argentina, pero que tienen buenas propiedades psicométricas. Si yo tuviera mucho dinero, haría validaciones o crearía yo mis propias pruebas con normas mexicanas, obviamente. Pero, como ven, he hecho pasos chiquititos con el dinero que tenemos, y normalmente no tenemos dinero, y normalmente los especialistas que se animan a hacer las investigaciones son que nos permiten ir haciendo crecimientos poquito a poquito. Pero sería muy difícil comparar. Lo que yo les puedo decir con datos es lo que nos dice PISA, que mide a niños de secundaria, alumnos de secundaria, y es que desde el 2000 no ha cambiado la situación de la comprensión lectora en México. Entonces, los 50 con ahora, porque en los 50 no había cobertura de la educación. Entonces, el niño promedio que iba a la escuela en los 50 no necesariamente es el niño promedio de ahorita, que tenemos una cobertura amplia en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Pues si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando, y en nombre de los alumnos y de los profesores de la licenciatura en Lengua y Literatura, pues queremos agradecerle, doctora Gabriela Silva, por esta interesante conferencia y pues por todo lo que va a aportar de reflexiones a nuestros alumnos y a nosotros. Muchas gracias por la invitación, me encantada de estar con ustedes. No, pues al contrario, doctora Gaby, de verdad muchas gracias, y sobre todo también porque, bueno, ahora no es posible, ¿verdad? Pero estamos ahí en esa cercanía, y creo que ha habido siempre una... Bloqueaste tu micrófono, Ramón. Perdón, decía que ahora no lo podemos, ¿verdad? Pero estamos ahí de vecino, y esto creo que abre las puertas también para nuestros alumnos, los profesores, para estas cuestiones de colaboración que siempre han existido con ustedes, y que bueno, ¿no? Que de alguna manera se puedan integrar y ver justamente cómo ir colaborando en estas cuestiones de mejoría. Así que pues muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Muy bien, Gaby, pues no sé, avisos, por favor, ahí, los avisos parroquiales del miércoles. Pues comentarles a los alumnos que están abiertas las inscripciones para las conferencias de la próxima semana, que tanto desde hoy hasta el viernes se pueden inscribir. Tenemos la conferencia de la doctora Guadalupe Elías, que nos va a hablar de literatura femenina en la primera mitad del siglo XX. Va a estar la conferencia del doctor Marlon Martínez Vela, de la Universidad de Ciudad Juárez, que nos va a hablar de un panorama de la literatura del norte, lo cual puede ser atractivo para muchos de ustedes. Y también vamos a tener al doctor Daniel Zavala, que ustedes lo conocen muy bien, y que nos va a hablar de corporalidad en una obra de una escritora que ahorita se me fue el nombre. Paulette Jongitud Acosta. Sí, bueno, ahí está, ahí ya nos dijo no Paulette, ¿verdad? Perdón, pueden inscribirse en estos días. Recuerden que vienen los horarios, que no se les pase. Es bien importante que sí se inscriban, porque también nos ha pasado que ha llegado
gente que no se inscribió y luego dicen, no me mandaron el link, pues sí es difícil si no te inscribes, ¿no? Eso por una parte, y tenemos una modificación en el programa de esta semana, lamentablemente, el próximo viernes, les avisamos para los que estén inscritos, no vamos a tener la conferencia de la maestra Guadalupe Rojas por un problema de salud, entonces hemos modificado esta sesión, les vamos a mandar un correo avisándoles exactamente pues esto que les voy a comentar ahora, pero nos va a acompañar el escritor Adán Medellín para hablarnos de sus recientes obras, de su trayectoria, y pues nos encantaría que nos acompañaran. Para esta no se tienen que inscribir, les vamos a mandar un correo, una liga, y la conferencia que nos va a dar es Cada historia es Babel, y es una charla con el escritor Adán Medellín. Va a ser a la misma hora, pero se lo estaremos comunicando por correo electrónico. Pues muchas gracias a todos, los esperamos el viernes y efectivamente pues aquí a través del doctor Marco que nos está escuchando, pues nuestros saludos a la maestra Guadalupe Rojas, esperando se mejore pronto. Gracias a todos, que descansen, una bonita tarde, y doctora Gaby, una vez más, muchísimas gracias.